que este video no sea solo para entretenerte, porque lo que pasó aquí le pasó a personas reales. Simplemente dejaron de estar y aún nadie sabe por qué. No busques estos casos en los noticieros. No los vas a encontrar completos, porque lo que vas a escuchar hoy no tiene una explicación oficial. Solo tiene víctimas y preguntas sin respuestas. Hay personas que se van y no regresan. No hablo de las que el tiempo y la investigación terminan por encontrar. No hablo de accidentes ni de huidas voluntarias. Hablo de algo diferente, algo que las autoridades no saben cómo clasificar, algo que los testigos, incluso años después, siguen describiendo con una sola palabra: imposible. En Latinoamérica, cada año desaparecen más de 100,000 personas. La mayoría tiene explicación, pero hay un porcentaje pequeño, inquietante, que no la tiene. Casos donde las cámaras muestran a alguien caminando y luego nada. Casos donde los rastros de ADN aparecen en lugares a los que esa persona no podría haber llegado por ningún medio de transporte conocido. Casos donde los documentos oficiales hablan de anomalías no verificables y los archivos se cierran sin una sola explicación convincente. Hoy vas a descender conmigo al iceberg de las desapariciones en Latinoamérica. La superficie todavía conserva algo de lógica, aunque incompleta. Las profundidades te van a incomodar, y el fondo. El fondo puede cambiar la manera en que ves la realidad. Bienvenido a una nueva noche macabra de Ojo Macabro. Y esto comienza ahora. Nivel 1. La superficie. Aquí están los casos que alguna vez viste en el noticiero. Los que generaron marchas, investigaciones internacionales, portadas de periódico. En este nivel, alguien siempre tiene una respuesta, pero esa respuesta nunca está completa, porque los cuerpos no aparecen, los restos no se encuentran, y las familias siguen esperando algo que el sistema no puede darles. 26 de septiembre de 2014, Estado de Guerrero, México. Un grupo de 43 estudiantes normalistas de la Escuela Rural de Ayotzinapa aborda autobuses para dirigirse a una protesta en la Ciudad de México. Es una noche ordinaria. Los muchachos tienen entre 18 y 22 años. La mayoría son hijos de campesinos que sacrificaron todo para que pudieran estudiar. A las 9:30 de la noche, la policía municipal de Iguala los intercepta, los golpean, los suben a patrullas y después de esa noche, los 43 desaparecen. El gobierno mexicano presentó lo que llamó la verdad histórica. Dijo que fueron secuestrados por el cartel Guerreros Unidos, quemados en el basurero de Cocula y arrojados al río San Juan. Pero los expertos forenses internacionales, incluyendo el equipo designado por la propia ONU, rechazaron esa versión de forma categórica. Las pruebas físicas no correspondían. El tipo de fuego que se describe en la versión oficial nunca ocurrió en ese lugar. La evidencia científica lo desmiente punto por punto. Entonces, ¿dónde están los 43? Más de 10 años después, solo se han podido identificar los restos de 3 estudiantes. Los otros 40 siguen sin aparecer, sin rastro verificable, sin una explicación oficial que resista el análisis forense. 40 jóvenes desaparecidos. En pleno siglo XXI, en un país con satélites, cámaras y tecnología de investigación. Y aún así, nadie sabe dónde están. Y lo más inquietante es esto. Lo siguiente ya no ocurre en medio de un operativo policial ni bajo una versión oficial rota. Ocurre en la nada. Nivel 2. Desesperanzador.
julio de 2011. Argentina. María Cash tiene 30 años, es diseñadora de moda. Viaja sola desde Buenos Aires hacia el norte del país con una mochila y su cámara fotográfica. Es una viajera experimentada, alguien que conoce la ruta, alguien que no se pierde. La última vez que alguien la ve con certeza es en la ciudad de Metán, provincia de Salta. Un camionero declara haberla dejado sobre la Ruta Nacional 44 y ahí termina todo. No hay cuerpo, no hay teléfono activo, no hay registros bancarios posteriores a esa fecha. No hay absolutamente nada. Lo que sí hay es algo que la investigación nunca logró explicar del todo. Varios testigos en distintos puntos del norte argentino reportaron haber visto a una mujer que coincidía exactamente con su descripción, en fechas distintas, en lugares que no tienen conexión lógica entre sí. Algunos de esos avistamientos ocurrieron semanas después de su desaparición, en zonas remotas, sin transporte público, sin ninguna manera conocida de haber llegado hasta ahí. Imagina que eres tú quien la ve al borde de la carretera. Semanas después, la reconoces. Se parece demasiado. Y aún así, no debería estar ahí. ¿Era María? ¿O era el desesperado deseo de encontrarla lo que hacía ver su rostro en el de otras mujeres? María Cash nunca fue encontrada. El caso sigue oficialmente abierto y su familia todavía espera. Hasta aquí, todavía podemos respirar. Los casos de la superficie duelen, son injustos, son trágicos, pero en algún punto todavía admiten una explicación posible, aunque sea incompleta, aunque sea insatisfactoria. Ahora bajamos, y lo que encontrarás en el siguiente nivel ya no tiene esa explicación conveniente. Aquí es donde la lógica se rompe. Nivel 3. Las profundidades. En este nivel, los testigos no hablan de criminalidad organizada ni de accidentes. Hablan de algo que vieron y que no saben cómo describir. Las investigaciones se abren y luego se cierran. No por falta de interés, sino porque lo que encuentran no encaja en ningún marco legal, en ningún manual científico, ni en ninguna lógica racional. En el desierto de Chihuahua y Durango, entre los paralelos 26 y 28 norte, existe una región que los habitantes locales llevan décadas llamando la zona del silencio. No es un nombre poético, es una descripción literal. En esa zona, los radios no funcionan, las brújulas se vuelven erráticas, las señales satelitales desaparecen sin explicación. Los animales que habitan ese desierto presentan mutaciones genéticas que los científicos no han podido explicar de forma concluyente. Pero eso no es lo más inquietante. Lo más inquietante son los que entran y no salen. Desde la década de los años 70 se han documentado múltiples desapariciones en esa región. Exploradores, investigadores, fotógrafos. Algunos aparecen días después completamente desorientados, sin memoria de lo ocurrido, con quemaduras leves en la piel que los médicos no lograron identificar ni clasificar. Otros simplemente no regresan. En 1970, un cohete Athena lanzado desde Green River, Utah, perdió el control durante su trayectoria y cayó exactamente en el centro de esa zona. No aproximadamente, exactamente. El ejército de los Estados Unidos tuvo que solicitar permiso al gobierno mexicano para recuperarlo. Y cuando el equipo llegó al lugar de impacto, la única descripción que incluyeron en el reporte oficial fue esta: área magnéticamente anómala. Eso fue todo. 4 palabras. Archivado. Hay comunidades enteras en esa región que evitan la zona al caer la noche, no por superstición heredada, por experiencia propia.
gente que conoce ese desierto mejor que nadie, gente que no cree en fantasmas, pero que tampoco volvió a entrar ahí. Y aún así, esto no es lo más extraño, porque lo que ocurrió en la Amazonia ni siquiera parece una desaparición común, parece otra cosa. Nivel 4. Inexplicable. La selva amazónica cubre más de 5,5 millones de kilómetros cuadrados. Es el pulmón del planeta y también es, sin ninguna duda, el lugar con más desapariciones sin explicación de todo el hemisferio occidental. No hablo de turistas desorientados, hablo de guías indígenas, personas que conocen la selva como tú conoces tu propio barrio. Hombres y mujeres que pueden orientarse sin brújula, que conocen cada corriente, cada señal animal, cada patrón del territorio desde que nacieron. Existen registros documentados en Brasil, Perú, Colombia y Venezuela, de comunidades que perdieron a sus guías más experimentados en zonas específicas de la selva, zonas que los propios miembros de la tribu ya señalaban como prohibidas, no por orden de ningún líder, sino porque nadie que entraba ahí regresaba para contarlo. En algunos de estos casos, los cuerpos de los guías fueron encontrados días después, pero lo que los forenses hallaron no tenía explicación médica. No había señales de ataque animal, no había deshidratación ni golpe de calor, no había marcas de violencia. Los cuerpos simplemente estaban ahí, sin causa de muerte determinable. Piensa en eso por un segundo. Un cuerpo presente y ninguna causa. Un informe antropológico de la Universidad de São Paulo, publicado en 2009, documentó testimonios de al menos 6 comunidades distintas que describían el mismo fenómeno. Luces de colores moviéndose sobre el dosel de la selva, seguidas de la desaparición definitiva de miembros de la comunidad que jamás regresaron. El informe fue catalogado como investigación etnográfica de creencias locales y fue archivado. Hay un punto en el que la investigación deja de ser simplemente incómoda y se convierte en algo que no tiene nombre en ningún manual. Has llegado al fondo. Nivel 5. El abismo. Lo que escucharás a continuación está documentado. Hay registros históricos, hay testimonios oficiales certificados, pero ninguna institución en el mundo ha querido darle una explicación pública, porque no tienen una. Y antes de entrar, recuerda esto: lo que vas a escuchar ahora ocurrió siglos antes de que existieran cámaras, satélites o bases de datos. Y aún así, dejó más preguntas que muchas desapariciones modernas. Octubre de 1593, Ciudad de México, entonces gobernada por la corona española bajo el nombre de Nueva España. Un soldado llamado Gil Pérez aparece de repente en la Plaza Mayor. Viste el uniforme del regimiento que custodia el palacio del gobernador en Manila, Filipinas. Está desorientado. No entiende dónde está ni cómo llegó ahí. Cuando los guardias lo detienen, Gil Pérez hace una declaración que nadie en ese momento sabe cómo procesar. Hasta hace instantes estaba cumpliendo su turno de guardia en Manila. No recuerda haber viajado. No hay barco, no hay camino. Solo un momento estaba en un lugar y al siguiente estaba en otro. Manila y Ciudad de México están separadas por 16,000 kilómetros. En 1593, el viaje más rápido entre esos dos puntos tardaba meses en barco. Las autoridades coloniales lo arrestaron acusándolo de deserción y de pacto con el demonio. Lo mantuvieron bajo custodia durante meses mientras investigaban su historia. Y entonces llegó algo que nadie esperaba. Noticias desde Manila confirmando que el gobernador Gómez Pérez Dasmariñas
había sido asesinado. Exactamente la misma noche en que Gil Pérez apareció en México y que él estaba entre los soldados que custodiaban el palacio esa noche. Testigos en Filipinas confirmaron haberlo visto allá, en Manila, esa misma noche. El caso quedó registrado en los archivos de la Santa Inquisición de la Nueva España. Está ahí, con nombres, fechas y testimonios cruzados. Nunca fue explicado, nunca fue refutado oficialmente. Simplemente fue archivado. Un hombre, 2 continentes, la misma noche. Y cuando crees que ya tocaste el fondo, aparece una isla que nadie puede encontrar 2 veces. En 1984, pescadores de la región de los lagos, en el sur de Chile, comenzaron a reportar algo que no sabían cómo explicar. Una isla que no aparecía en ningún mapa. No una isla pequeña y deshabitada como tantas otras del archipiélago chileno, sino una isla con estructuras visibles, con luces, con actividad humana que no correspondía a ninguna comunidad registrada en esa zona. La llamaron Friendship, y según los testimonios recopilados durante años, en esa isla vivía una comunidad de hombres altos, de piel muy blanca y cabello rubio, que hablaban un español con un acento extraño y que ocasionalmente contactaban a pescadores locales. Les ofrecían algo que ningún hospital de la zona podía dar: tratamientos para enfermedades que la medicina convencional no había podido curar. Uno de los pescadores, Ernesto de la Fuente, declaró haber sido llevado a esa isla después de sufrir quemaduras graves en su cuerpo. Aseguró que en menos de 48 horas sus heridas habían desaparecido por completo, sin cicatrices, sin rastro de las quemaduras, como si nunca hubieran existido. La isla fue buscada por periodistas independientes, por investigadores, por organismos del gobierno chileno. Nadie la encontró. Los testimonios de más de 60 pescadores diferentes, recogidos durante más de una década, describían exactamente la misma isla, exactamente la misma comunidad, exactamente a los mismos hombres. En 1990 los reportes de Friendship cesaron de forma abrupta. La isla dejó de aparecer y hasta hoy ningún organismo oficial ha dado una explicación de lo que esos 60 pescadores vieron. 60 testimonios independientes y silencio oficial. El iceberg sigue teniendo capas que hoy no alcanzamos a tocar. Hay archivos clasificados que algunos gobiernos de la región no han abierto en décadas. Hay funcionarios que hablaron al retirarse y a los que nadie quiso escuchar. Hay familias que llevan años esperando respuestas que el sistema no está dispuesto a darles. Pero hasta aquí llegamos esta noche. Cuéntame en los comentarios cuál de estos casos te impactó más. Y si conoces alguna desaparición en tu país, algo que crees que merece estar en este iceberg, escríbela. Puede ser el próximo video. Si llegaste hasta el fondo conmigo esta noche, ya sabes lo que hay aquí abajo. Suscríbete a Ojo Macabro. Activa la campana, porque la próxima noche macabra ya está siendo investigada. Hasta entonces, cuídate. No todas las personas que desaparecen habían planeado hacerlo. Soy tu Ojo Macabro. Te estaré observando hasta que vuelvas a verme. Que este video no sea solo para entretenerte, porque lo que pasó aquí le pasó a personas reales. Simplemente dejaron de estar y aún nadie sabe por qué.